Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos nuevamente a otro segmento de Otras Voces, el segmento de entrevistas de esta emisora y medio digital. Medio digital que ahora está en boca de cualquiera, ¿no? Digo porque, o sea, los medios digitales me refiero, porque ahora todos nos echan la culpa a nosotros. Ahora todos hemos sido culpables nosotros, ¿no? Ahora el señor Litardo dice que es culpa de los medios digitales que el pobrecito está siendo acusado. O sea, qué, qué linda forma de ponerse a buen recaudo cuando no se puede enfrentar las acusaciones de otra manera, sino echar la culpa a otros. Ese es el, eh, ¿cómo se llama? La justificación ahora, echarnos la culpa a los medios digitales. Ok, bueno, continuamos con el tema del COVID-19. No sé si al doctor Pinargote le damos la más cordial bienvenida y le estamos escuchando el retorno de nuestra comunicación. No sé si le pueda bajar un poquito el volumen del retorno. Ya, decía que estamos tratando el mismo tema del COVID-19 porque Hola, estamos ¿me escuchan? asustados. Sí, ahí le escucho mucho mejor, doctor. Y decía que estamos asustados Ya, porque es estamos que se me viendo. hacía el retorno. Sí, sí, sí. El, eh, el tema del COVID-19 nos asusta porque hay muchas cosas que no se están diciendo de manera oficial y obviamente tenemos que seguir tratando este tema porque nosotros no podemos quedarnos callados ante esa falta de información. Entonces es por eso que le damos la más cordial bienvenida al doctor Richard Pinargotti. Vamos a conversar sobre, primero, este medicamento que no es que ya no voy a decir que ha aparecido porque es bien viejito el medicamento, pero es un corticoide que se está ocupando, pero que algunas personas sin ninguna información hablan de que ese es el, eh, el medicamento que va a salvarnos a todos del COVID-19, lo cual no es así, sino que ha dado buenos resultados en pacientes que están ya en cuidados intensivos. Pero no solamente es ese, sino es los corticoides en general. Doctor, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿realmente es eso cierto? ¿Los corticoides dan buen resultado ya no en el tratamiento, sino en tratar de salvar a una persona del COVID-19? Hola, muy buenas tardes Armando y muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta. Siempre es muy agradable estar aquí colaborando con ustedes, en especial dándole protagonismo a los medios públicos que me parecen hoy por hoy es la única fuente confiable que podemos tener los ecuatorianos. Porque nosotros nos damos cuenta la colusión que hay entre los medios de comunicación tradicionales, el gobierno, y cómo no solamente sirven para mentir en cifras, manipular en cifras, sino también en otras cosas que de una u otra manera perjudican a la economía, al vivir día a día del ciudadano. En cuanto a lo que está manifestando de los corticoides, sí, la verdad que los corticoides sintéticamente nosotros los venimos conociendo ya desde la década del 60 del siglo pasado, cuando comenzaron a producirlos y a utilizarlos dentro de la parte médica. Los corticoides tienen una característica interesante, por ejemplo, hablando de la dexametasona, que son muy potentes antiinflamatorios, ¿sí? Y en nuestras clases de medicina siempre nos recordaban algo que me parece a mí entra al caso. Los corticoides son sustancias que curan todo, pero no sanan nada. O lo puedo decir al revés, sanan todo, pero no curan nada. Es decir, yo puedo utilizarlas, sí, van a tener una buena respuesta inflamatoria, van a tener una buena respuesta también de característica incluso por determinados momentos analgésica, pero de allí tanto el uso como el abuso prolongado puede condicionar un sinnúmero de problemas. Entonces, es un fármaco antiguo, y al ser tan antiguo, obviamente ya no hay patentes de distribución en cuanto a la producción. Por ende, cualquier laboratorio que tenga la capacidad lo puede sintetizar. Es por ello que el costo de los corticoides es relativamente barato. Si usted va a una farmacia, compra una ampolla de dexametasona de 2 ml que viene normalmente, quizás no debería costar más que unos cuantos centavos, unos cuantos centavos. Entonces, la realidad del medicamento es esa. Ahora, ¿qué ocurre en el caso del COVID-19? Pero ojo con lo que vamos a mencionar. En los pacientes críticos, en aquellos que están hospitalizados, que están probablemente en terapia intensiva, que están recibiendo respiración por cánula de oxígeno,
o probablemente conectado a un ventilador. En ellos, el COVID-19 como entidad, como enfermedad, produce una respuesta exagerada de las características de la cascada inflamatoria y por ende producen lo que nosotros denominamos o se está denominando comúnmente como una tormenta de citoquinas. Las citoquinas son elementos que se producen en la inflamación. Entonces, esta exageración de la respuesta inflamatoria produce que el paciente vaya teniendo no solamente la afectación por el COVID-19, sino también afectaciones que van del orden de neumonía, neumonitis, bronconeumonías, alteraciones de la función pulmonar, que van a llevar a alteraciones de la función cardíaca, de la función renal y hasta la función cerebral, y de una otra manera incluso alterar lo que es la parte sanguínea, lo que tiene que ver factores de coagulación. Por ello, incluso que va de la mano en estos pacientes que pudieran desarrollar también problemas de coagulopatía o coagulación, y que también sería interesante entenderlo, y ya lo hemos hablado en otros reportajes acá mismo. Entonces, los corticoides van focalizados a justamente combatir esa tormenta de citoquinas y van a ayudar inicialmente de buena forma. Pero, ¿en quién voy a utilizarlos? En un paciente crítico, que está en un servicio hospitalario, y en un paciente que probablemente está en ventilador o está en un respirador. Porque en ellos sí va a ser bastante interesante lo que me va a producir esto. Y va a ser bastante interesante porque ya se ha demostrado, por lo que salió esta semana fue el punto interesante, ¿no? Hay un estudio británico que ha demostrado, sí, estadísticamente, con una cantidad de pacientes muy significativa, que aquellos que estuvieron siendo tratados con dexametasona, sobre todo, evitó que una muerte de cada 8 en general, se puede decir en su efectividad, los pacientes con esto. Y muchos pacientes que necesitaban oxigenación o que tenían que estar dependientes de oxígeno, al menos evitó una muerte de cada 25. O sea, por donde se lo quiera mirar, los datos son bastante alentadores para los pacientes críticos. Y tenemos que repetir esa palabra cada rato, porque cuando sale una de estas noticias, el público lo primero que hace son dos cosas que no se debe hacer. Salen a correr despavoridamente a comprar la mayor cantidad de medicamentos a diestra y siniestra y acapararlo, produciendo desabastecimiento para aquellas personas que lo necesitan. Y segundo, dando lo que siempre ocurre en el capitalismo, que normalmente cuando comienzo a ejercer presión sobre un producto, este sube de precio. Sí, entonces, algo que es relativamente barato, por no decirlo exageradamente barato, va a transformarse en algo relativamente caro o caro. Entonces, son las cosas que hay que puntualizar. Si usted llegara a necesitar dexametasona, porque probablemente usted tendría que estar hospitalizado y en una situación crítica. Así que si la llegaría a necesitar, muy seguro que el hospital donde usted esté lo tendría y no habría necesidad de llegar a estos extremos de salir corriendo a pensar en comprar y todo ello, ¿no? Sí. Claro, ahora en esta semana, porque todas las semanas ha ido cambiando los conceptos, si los corticoides están siendo de gran ayuda y ya hay estudios sobre ese tema, ¿qué pasa ahora con la hidroxicloroquina? ¿Ya ha descartado otra vez o otra vez le están, porque yo les oigo todavía a ciertos políticos que hablan de que siguen trayendo para donar y todo lo demás? La verdad que la hidroxicloroquina sigue en discrepancia, y si está en discrepancia es que lo más probable es que no funcione. No funciona al menos como la panacea, como la cura total. Así que en ello tenemos que focalizarnos y al menos si quisieran traer algo, hidroxicloroquina no lo hagan, no traigan hidroxicloroquina. O sea, hay otras alternativas, estos mismos corticoides, ivermectina, acitromicina, otro tipo de antibióticos, pero para invertir en hidroxicloroquina mejor invierta en otras cosas. Digo invertir asumiendo de que ellos tengan el recurso y de su pecunio quieran traerlo para distribuirlo gratuitamente a la población. Aunque sabemos que si viene de un político es probable que directamente su pecunio no salga. Así que la hidroxicloroquina sí tendríamos que dejarlo un poco de lado. Y nuevamente, la hidroxicloroquina, si los corticoides son un problema usarlos, la hidroxicloroquina es mucho más problemático aún. Entonces, ofrecería que al menos tenga una revisión, si es que se lo llegara a utilizar, una revisión de un médico, incluso de un cardiólogo, para hacer estudios que demandarían otras cosas que no lo puede hacer cualquiera, o sea, un electrocardiograma, ver cómo se encuentra el paciente en esas situaciones, y de ahí pensar recién utilizarlo. Con los corticoides al menos
tengo la situación que como voy a utilizarlo en bajas dosis, la posibilidad de que me dé algún trastorno, algún problema, alguna complicación que pueda estar sujeto a esto, se va reduciendo. Pero siempre existe esa posibilidad, por supuesto, ¿no? En, en estos días nos o hemos visto que la población se ha relajado demasiado. Las cosas están regresando, bueno, a la normalidad que tanto hablaban, pero esa normalidad está siendo escondida, o mejor dicho, están escondiendo lo que realmente pasa en esa nueva normalidad, y es el hecho de que el sistema hospitalario en la ciudad de Quito, especialmente, está totalmente colapsado. Hoy en la mañana recibíamos un reporte de que decían que hay 10 camas en las unidades de cuidados intensivos. Las 9 están en el Hospital Bacortiz y una en la Maternidad del Sur. Y lo demás, pues obviamente está totalmente lleno. Esto ha causado de que prender las alarmas. Bueno, las alarmas han estado siempre prendidas por parte de la comunidad médica, pero no así del Ministerio de Salud. ¿Cómo le ve usted, doctor, este tema y regresaremos a un semáforo rojo si es que se da esta oleada que tanto, esta segunda oleada que tanto nos advierten algunos académicos, algunos profesores y docentes de ciertas universidades? Muy bien. A ver, lo de Quito, la verdad sí es un poco preocupante, por no decir muy preocupante. Esas camas libres que se encuentran de terapia intensiva, las 9 que son del Bacortín, hay que dejarlas de lado porque son para población específica, población de niños. O sea, Claro, por lo tanto, en los adultos, digamos que solo hay una cama disponible. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, yo quiero que la ciudadanía recuerde perfectamente bien algo que creo que a veces se nos pasa por alto. Las unidades de terapia intensiva que siempre han existido no es para tratar exclusividad del COVID-19. ¿Sí? Obviamente que los pacientes de COVID-19 que se compliquen y llegaran incluso a necesitar estar conectados a un ventilador, tienen que estar lo mejor en una unidad de terapia intensiva. hola, doctor, creo que tuvimos Tienen que estar allá. sí, Pacientes que algún problema con neurológicos, que sí, tuvieron alguna cosa. O sea, lo que queremos nuevamente, exactamente, coronarios, etcétera. O sea, el abanico es inmenso, ¿no? Pero entendamos o recordemos nuevamente que la unidad de terapia intensiva, creo que hay un poquito de inestabilidad en mi red, me sí, parece. Las unidades de terapia intensiva, de una u otra manera, tienen que suplir todo esto para todos los pacientes. Y al yo estar teniendo sobresaturación del COVID-19 para estos pacientes, hacen que tanto los del COVID-19 y cuanto los de otros tipos de patología tengan altas probabilidades de no llegar a un servicio de terapia intensiva y eso comprometa mucho su vida. Eso tenemos que dejarlo clarísimo. Yo no me atrevería a decir que Quito tenga una segunda oleada. Yo me atrevería a decir que Quito recién está terminando, llegando a la cúspide de la primera oleada, porque realmente Quito las cosas las llevó muy bien y nunca alcanzó a tener una primera oleada como tal. Si nosotros no podemos ver el historial de Quito desde que empezó todo esto, a diferencia de lo que pasó en Guayaquil. Guayaquil sí tuvo una oleada desde marzo a abril, una oleada pero calamitosa, estrepitosa, o sea, de las peores del mundo. Y yo no sé cómo hay políticos que se atreven a decir que hicieron las cosas bien. O sea, yo no tiene la ciudadanía y probablemente los organismos locales que de una u otra manera también son llamados a controlar esto. Entonces, si se ve que definitivamente estamos entrando a lo que se entró en Guayaquil a finales de marzo, principios de abril, yo creo que debería reconsiderarse la situación y hasta pensar en volver a un semáforo rojo estricto como estábamos anteriormente. doctor, ¿qué pasa con los niños? Porque últimamente hay reportes inclusive de que
se decía que a los niños no les atacaba el COVID-19, pero al parecer sí hay casos y algunos casos específicos de que tienen ciertas patologías, como por ejemplo el hecho de que no solamente tienen los mismos síntomas del COVID-19, sino que aparte tienen otras patologías mucho más severas. ¿Qué se sabe sobre este tema, doctor? Ya hay algunos artículos publicados en población infantil y uno de ellos es bastante interesante. Primero, demuestra que la población infantil es menos susceptible, ¿sí?, a infectarse el COVID-19 como podría ser la población adulta. Y tanto, porque al principio se les hacía a ellos también exámenes y salían negativos, pese a que el resto de la familia, algunos de ellos, ¿no? Salían negativos pese a que el resto de la familia salía positivo. Entonces se pensaba que de pronto el hisopado que se le decían a ellos no había tanta carga viral, por eso salía negativo, etc. En Holanda, en Países Bajos, hicieron un estudio donde hicieron por serología, o sea, por sangre, ¿sí? Y volvieron más o menos a repetirse la estadística como tal. ¿Qué significa? Que diera la impresión que la población infantil tiende a infectarse menos del COVID-19, los que se infectan tienden a tener menos problemas o sintomatología y que probablemente, sí, la discrepancia ahora es que no son tan contagiadores como inicialmente pensamos. Porque dentro de esos estudios se ha demostrado que cuando yo hago el screening de la población dentro de la familia, de la población afectada, veo que lo más probable es que un adulto haya contagiado a un adulto antes que un niño a un adulto o un adulto a un niño. Existe esa certeza. Ahora, lo que sí ocurre es que dentro de los niños, y eso sí tenemos que puntualizarlo bien, probablemente el gran porcentaje de ellos va a tener una forma de llevar todo esto, de los que están contagiados, me refiero, un 99% síntomas leves, los que están contagiados y que presentan síntomas, 99%. Y apenas en el 1% de ellos, ¿sí?, algunos de ellos pudieran llegar a desarrollar algo parecido a lo que nosotros hablamos hoy día como la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, o sea, una afectación que produce una alteración de la parte del sistema circulatorio y que puede estarse acompañando de un cuadro muy específico. Entonces, en estos niños pudiera desarrollarse algo muy similar, que hoy por hoy se lo conoce como el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico temporalmente asociado por el SARS-CoV-2. O sea, el nombre es bastante largo, pero lo que quiere hablar de que en algunos de ellos pudiera desarrollar un cuadro de algunos órganos inflamatorios que es temporal, sí, pero que en algunos casos pudiera desarrollar cosas que nos podrían llegar a preocupar. Obviamente que la cantidad de niños que están siendo afectados por eso en relación con la población afectada de niños es relativamente pequeño. Sin embargo, uno como padre, obviamente que pudiera de una u otra manera estresarse, ¿sí?, pensando que pudiera ser el que se saque esa fea lotería. Pero creo que no está... Otra, otra vez está fallando un poquito el internet, doctor. un poco la conexión. Sí, sí, me parece que acá, creo que a esta hora está mucha gente en su teleeducación y es un Eh, problemita, la verdad. Mejor a esta hora casi Entonces, como les decía, ya no están muy conectados. Ojalá su proveedor no sea de la empresa esa que andan reclamando todo el mundo el día de ayer, por ejemplo. no, a buena hora no, y a buena hora, porque encima los reclamos no llegan a nada. O sea, usted Ah, reclama, debería estar el defensor público, el de los consumidores, estando dando la cara por todo esto, pero ahora las empresas pueden hacer y deshacer lo que quieran y uno no queda más que ir a hacer bulla, a hacer algo de manifiesto en redes para ver si por esa vía al menos le den algo de atención, porque si no, estamos complicados los usuarios, estamos muy complicados. así es, doctor. Entonces, para ir focalizando el tema de los niños, en algunos de ellos pueden comenzar a desarrollar síntomas. Entonces, esto es importante entenderlo porque la prensa muchas veces nos comunica mal las cosas. Entonces comenzaron a hablar de que existían casos que se habían dado en Milagros, si mal no me equivoco, que habían llegado a Guayaquil y que habían presentado algo similar a este síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, temporalmente asociado al SARS-CoV-2, y que daban a encender las alarmas
en relación a que pudiera todos los niños estar afectados. Entonces, no es tanto así como ellos la demuestran. Por eso es muy importante siempre dar el contraste de la información que sea, además de fidedigna, que sea muy, pero muy lógica y sea muy simple de entender. Porque ellos, por vender titulares, vender lo que ellos quieren vender, entran y dejan que la población se haga presa de la zozobra y todo eso, ¿no? Cosas que ahora queremos evitar en lo posible, porque ya solo convivir en este país, tener el gobierno que tenemos, ya tenemos un estrés y una depresión que angustia, y encima de eso hacernos pasar muy mal, ¿vale? ¿Sí? Doctor, una cosa que hay que recomendar es que, si bien es cierto, los niños no son muy, no son susceptibles de esta enfermedad, no son muy susceptibles de esta enfermedad, pero obviamente los niños pueden ser transmisores de este virus y pueden, en este Día del Padre, por ejemplo, eh, saltarse, como estamos haciendo, saltarse las normas e ir a visitar a los abuelitos, es por el Día del Papá, del Padre, y podemos tener un contagio masivo de personas adultas, por ejemplo. Ya se nos fue el doctor. Ahora sí se nos fue realmente ya del... el internet realmente estuvo jugándonos una, una mala pasada realmente. Qué pena, qué pena que no, que ojalá se vuelva a conectar el doctor para poder eh, tener sus impresiones realmente. No sé dónde, si estamos viendo a ver si se conecta nuevamente el doctor. Ya, mientras tanto, estimados amigos que nos están escuchando, pues obviamente queremos que ustedes se cuiden y que cuiden a los suyos. Por eso es que este día lo hemos dedicado casi en su totalidad, las dos entrevistas que hemos tenido al tema del COVID-19. Porque, como digo, no hay información y la que tenemos es solamente de los profesionales de la salud, ya que el ministro, en este caso el, eh, el Ministerio de Salud no ha hecho una campaña como para que podamos recibir mejor información sobre este tema. Este tema que nos preocupa porque lo que vivimos en Quito, luego de las presiones de los concejales y empresarios, pues obviamente nos ha hecho regresar a esta nueva normalidad, pero no sabemos si realmente era lo que ameritaba con los números que se manejaban. Qué pena, parece que el doctor no se puede conectar nuevamente. Sí, ya estamos, ya parece que está regresando el doctor. Vamos a ver si podemos conectarnos nuevamente con él para ir ya finalizando, pues obviamente la entrevista. Al parecer ¿no? ya estamos con el doctor. Se colgó y se tuvo que reiniciar la conexión, a ver si ahí entramos con más claridad. Sí, ahí estamos con más claridad. Doctor, antes de que se corte, yo le decía que, si bien es cierto, los niños no son susceptibles de esta enfermedad, no mucho. Obviamente ya se ve que sí hay casos, pero no mucho. Pero pueden ser transmisores asintomáticos del virus. Y viene el Día del Padre y muchas personas posiblemente dirán, ya no pasa nada, estamos tranquilos, mejor vamos nomás a verle al abuelito, vamos a verle a papá, y se van con los guaguas. ¿Qué recomendación deberíamos darles a estas personas? Bueno, la misma recomendación que dimos cuando era el Día de las Madres, que si uno quiere mucho a su papá, a su mamá, tiene que tener todas las precauciones. Lo ideal sería estar, si es que no viven juntos, obviamente, ¿sí? Lo ideal sería evitarnos la posibilidad de visitarla físicamente, porque se pueden hacer visitas de este tipo, virtuales, todo ello. Incluso se pueden llevar serenatas de este tipo, si quisieran. Sería lo ideal, porque los padres son muy susceptibles por su edad, porque probablemente tenga comorbilidades asociadas que de una u otra manera harían que el virus entrando en su cuerpo
hay una alta probabilidad de que el desarrollo de la enfermedad sea de leve, moderado a severo. Entonces, entendamos esa situación y los niños, así como los niños pueden ser transmisores asintomáticos, pero también hay adultos, sobre todo jóvenes, que pueden serlo. Si nosotros vemos un mapeo de la población, ¿sí? En algunos trabajos donde hay gente, trabajos donde trabajan personas de edad bastante joven a mayores, hay gente joven que sale positivo en las pruebas y que nunca sintieron absolutamente nada. Entonces, los asintomáticos no solamente están en los niños, también están entre los adultos, ¿sí? Y probablemente esos asintomáticos pudieran tener todavía capacidad de poder contagiar. Así que hay que tener mucha precaución. Si sus padres están vivos, que ya de por sí ya es una bendición, evitemos la posibilidad, si ellos están aislados, de romperle todo el encanto y todo lo positivo que han pasado bien hasta ahora, aislándose ellos y tratar de eximirnos de estar físicamente con ellos, aunque ya les digo, virtualmente pueden hacerse muchas situaciones, ¿no? Doctor, yo he preguntado mucho esto, pero ¿es recomendable lanzarnos a esta inmunidad de rebaño, o sea, salir todos, contagiarnos todos y por último después sanarnos todos o morirnos todos? Mire, el doctor, la persona que me antecedió aquí en la Sí, el entrevista, el doctor doctor Daniel Simancas. Simanca, él estaba hablando de que la inmunidad de rebaño como tal, efectiva en este caso, que sería al menos el 70%, se logra con vacunación. Y yo coincido en eso. O sea, si nosotros estamos esperanzados en tener inmunidad de rebaño, tendríamos que pensar solo en la vacunación. La otra posibilidad para tener inmunidad de rebaño sería estar con las cifras que tiene Ecuador. Mire, las cifras oficiales de Ecuador, ¿sí? Que nos maneja el Ministerio de Salud Pública, que hablan de que estamos contagiados alrededor de 50.000. Y entre los que ellos reconocen como muertes directas por COVID-19 y los que reconocen con probabilidad de COVID-19, que son más de 6.500 personas, estamos hablando que para 50.000 la letalidad, que es una relación directa entre la gente que fallece por el problema, estamos superando el 10%, por 12%. Con los datos que ellos nos dan, por si acaso, con los datos que da el Ministerio de Salud Pública. Con esos datos, si vamos a la realidad, según el New York Times, eso hay que multiplicarlo por 6. La realidad nuestra, de lo que le diga el gobierno, probablemente multiplicado por 6. Y esa es la realidad. Entonces, sumando eso, usted esté dispuesto a cuánta población quiere sacrificar, porque esa es la realidad de las cosas. Claro. Si usted dice que vamos a la inmunidad de rebaño, si hay 1.000.000 de personas tomando datos del gobierno, al menos 120.000 van a fallecer. Tomando otras cifras, probablemente llegarían hasta 400.000 a 500.000 personas. Entonces, si usted quiere que ese sea el costo para salir de esto, perfecto. Pero yo creo que esa mentalidad solo lo podrán tener uno que otro político maquiavélico, que probablemente ande en silla de ruedas, pero el resto de la población no tiene esa mentalidad. El resto de la población lo que quiere es de una otra manera cuidar a los de uno, cuidar a los suyos, ¿sí? Y obviamente proteger su vida, una condición básica del ser humano. La protección de la vida de uno mismo, o sea, la supervivencia, eso es una cuestión básica. Entonces yo creo que la inmunidad de rebaño, ya dejemos de tocar ese tema porque a nivel mundial, los epidemiólogos a nivel mundial dicen que no hemos llegado ni al 1% de contagio, para tener una idea. Entonces estamos a nivel mundial, si hacemos una estadística de los contagiados ahora, ¿sí? No tenemos ni el 1% de contagiados a nivel mundial. Sí, acá en Ecuador probablemente, le puedo hablar de lugares que conozco, Puerto Viejo, estamos alrededor del 20-25% y hemos tenido muchas muertes. Entonces, querer llegar allá, ¿sí? 20-25% desde marzo hasta acá, estamos considerando, ¿sí? Que ya han pasado 3-4 meses. Entonces, ya la verdad no entendería eso. Y además que cuando esté sobresatura, va a pasar lo que está pasando. La gente no solo muere por COVID-19, muere por otras cosas, como cualquier tipo de patología que al no tener solución inmediata se va a complicar. Hasta una apendicitis. Si usted no opera una apendicitis que necesita ser operada, ¿en qué pudiera terminar? Si una persona que se infarta y a pesar de que no sea un infarto tan severo, que pudieran de pronto recuperarlo, si no recibe atención, ¿a dónde vamos a parar? O sea, hay que entender el contexto global de lo que significa la salud. No solamente focalizarnos a que salgamos de la cuarentena, se acabó esto, todo listo. No, sí, porque en eso vamos a perjudicarnos todos. Vamos a perjudicarnos todos, así que no es de decir nomás contagiémonos todos, porque puede ser que nos moramos todos y ahí sí es más pegado. Ya no hay solución.
Doctor, justamente le iba a preguntar cómo está el tema por allá, por Puerto Viejo, por Manabí, cómo están nuestros hermanos de Manabí, cómo están superando esto, o igual tenemos este problema de Quito de que nos relajamos tanto que estamos a punto de regresar a un semáforo rojo, aunque como bien dijo el doctor Simancas hace un rato, ¿no? A mí también me cae mal esto del semáforo porque es una justificación nomás para cualquier cosa. Ahora el semáforo amarillo, hasta la revisión vehicular ya nos clavaron otra vez. Y Efectivamente. Ujú. vamos a ir a contagiarnos y, y no sé, bueno, en fin. Doctor, ¿cómo está ya Manaví? Mire, hay una cosa anecdótica, hay que decirlo de esa manera. Cuando la ministra de Gobierno, que no debería tener vela en este entierro, porque es de gobierno, Claro. y que debería siempre tomar las decisiones de salud, o sea, alguien que sepa, comenzó a hablar sobre la flexibilización del semáforo rojo. Estamos hablando de 2, casi 3 semanas atrás, porque seguíamos en rojo, pero ya en el rojo era un rojo menos rojo, era moradito, tirando como allí. Automáticamente en la mayoría de ciudades del Ecuador comenzó a vivirse el amarillo. Eso es la realidad. Comenzamos a vivir el amarillo. Entonces, en Manta, desde el principio de semana, y en Puerto Viejo, específicamente desde hoy día, comenzó a regir el semáforo amarillo. Ahora, la gente, tenemos un problema, yo creo que tiene que ver también con la educación, tiene que ver también como somos nosotros los ecuatorianos. En el momento que dijeron semáforo amarillo, la gente siente que le están dando un pase para hacer lo que sea. Y no, el semáforo amarillo, bien entendido, bien llevado y bien organizado, es simplemente flexibilizar ciertas cosas, tener también ciertos horarios para poder de una otra manera ir entrando o intentando entrar a la normalidad. Entonces, yo le digo, lo anecdótico es que la ministra de Gobierno, que no debería opinar absolutamente en nada de este tema, que de por sí ya opinando lo del gobierno me deja a mí bastantes limitaciones, pero peor opinando en salud, ella nos obligó a ir a un amarillo, o sea, con la desfachatez de que seguimos en rojo, pero lo hizo amarillo ella. Entonces, ahí comenzó a ver el repunte de todo, porque esto no solo pasa en Quito. Si usted se comienza a analizar, en todas las ciudades está pasando. Y es probable que hasta la misma Guayaquil esté pasando, pero como los medios de comunicación están en contacto directo con el gobierno, ellos solo publican lo que quieren y necesita que el gobierno se conozca. Entonces, ustedes cifras, ustedes gente que fallece, de cómo están los hospitales, no va a tener una idea clara, salvo que esté trabajando en uno de ellos. Entonces, nosotros, el personal de salud, por nuestros contactos, obviamente, sabemos que las cosas no son tan para relajarse ni nada, más bien al contrario. Incluso acá en Manaví, los casos hemos visto, hace 2 semanas, el Hospital del Seguro de Manta, que era un hospital destinado a COVID, habían cerrado una ala dedicada a los pacientes que estaban afectados por COVID-19. La habían cerrado porque habían disminuido el número de casos. Pero ya la han reabierto, ¿sí? Entonces, si la reabren, obviamente, ¿qué significa? El número de casos aumentó. O sea, no hay que ser tan erudito en eso. Es simplemente una cuestión de lógica. Y eso es lo que ha estado ocurriendo ahora. Entonces, la ciudadanía, incluso cambiando de semáforo, no es un llamado a hacer lo que sea. Y en eso debería también entender los gobiernos seccionales, la banca. Sería importante eso, porque veo que todo el mundo, y con justa razón, nos quejamos de que, pero bueno, ¿qué más hago yo en casa? Si yo no tengo ya dinero para vivir, no tengo cómo alimentarme. Y es entendible eso, porque es un clamor popular. Pero el llamado a dar soluciones inmediatas de esto debió haber sido el gobierno. Pero ellos lo único que estaban interesados en ver qué decisión adoptaba la banca, qué querían ellos que se hicieran, para en virtud de eso comenzar a acomodar cualquier tipo de cosa que se haga. Entonces, ese es el problema y eso nos está jugando una mala pasada, porque a la larga, como afectados todos, nos cambian de semáforo y queremos ver cómo podemos subsistir, porque ahorita estamos subsistiendo y es la realidad de las cosas. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a usted por siempre por estar dispuesto a compartir con nosotros pues sus conocimientos y obviamente queremos pues comprometerle pues a siempre que todos los jueves esté con nosotros, doctor. Aunque ya habíamos hablado de este tema, pero siempre para recordarle a la ciudadanía de que iremos tratando estos temas y ojalá salgamos de esto y empecemos a tratar otros temas también de medicina, como por ejemplo la prevención, que es un tema muy olvidado en este país. Doctor, muchísimas gracias y el mensaje final hacia la ciudadanía. Bueno, el mensaje final dentro de lo que estamos viviendo es a tener
esperanza, hay que tener fe y hay que ser solidario, porque la solidaridad es lo que de una otra manera nos va a dar condicionamiento para que los que están pasando muy, muy mal en esta pandemia, al menos no puedan llegar a pasar de esa manera. Y si fuera posible que por un minuto el gobierno tuviera un ápice de humanidad, de decencia, se dedique a pensar en las grandes mayorías y se olvide de entretenernos con circos, con esto y con lo otro. Ahora necesitamos focalizarnos en salud, en educación y en herramientas para poder salir de esta depresión económica que estamos ubicados todos. Fuerza, y tenemos que salir más fuertes de esto porque hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, y de una u otra forma tenemos que también pensar en comenzar a ejercer poder popular para no quedarnos callados frente a tantos atropellos. Sí, es importante eso. Una buena tarde con todos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros. Continuamos en la programación de Hoja de Ruta. Ya en pocos minutos estará con nosotros Omar Ospina y su Contracorriente al Aire y sus Cuatro al Hilo. Más tarde estará Carolina Álvarez con Desde Abajo. Y en la noche estaremos con el editorial Ciudadanía en Resistencia. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, doctor.